va a ser una semana que estamos acá, no lo puedo creer. Ayer hablé con el dueño de la casa, que no lo conocíamos, nunca habíamos tenido contacto porque siempre lidiamos con la de la inmobiliaria, y me dijo que nos iba a reembolsar un mes de alquiler, que esperabas de corazón que eso nos fuese ayuda para la asistencia, de ayuda para la situación. Y el martes nos vamos a encontrar en la casa con los dueños, la de la inmobiliaria y los de la aseguradora, para que hagan una evaluación de cómo está. Marco está trabajando, Juanito estuvo jugando en la plaza, de acá adentro, mientras yo corría en la cinta del mini gimnasio que hay acá. No tengo mis lentes de contacto acá, así que tuve que correr con esto. Muy incómodo. Y donde han instalado como unas oficinas para la gente que está trabajando, los voluntarios, el municipio, etcétera, dejaron pases para ir al acuario. Claro, pases gratuitos para grupos familiares, para las familias afectadas por la inundación, a distintos lugares. Un centro de skate, jugar al golf, al mini golf. Un centro acuático, para un museo. Acá lo trago. El del acuario. Agradecidos por todas estas pequeñas cosas. No nos podemos quejar. Estamos bien. No estamos en casa, pero estamos bien nosotros. Y no estamos como están otras familias. Buenas noticias, finalmente. Hoy se cumple exactamente una semana desde que nos evacuaron. Y estamos en casa. Tuvimos la reunión con los dueños, la aseguradora. Y bueno, vieron todo. Hay que hacer algunas cosas, como arreglar el aire acondicionado, porque el motor se inundó una parte. En el garage quieren cambiar... ¿Puerta? Sí, arreglar la puerta y algo que no sé, porque lo estaban hablando ahí entre ellos. Pero hasta dijeron de volver a pintar la parte toda esa que quedó en contacto con el agua, porque se empezó a descascarar la pintura. Y hacer una limpieza profesional de la alfombra. Esas son las cosas que vieron. Hay una lista de espera enorme porque están todas las empresas con 1 millón de trabajo con esto, pero la inmobiliaria ya se encargó de ponernos en la lista de espera, básicamente. De todos modos, lo que hablábamos con los dueños, que son muy amables, es que podemos plantearle a la de Defensa Civil que bueno, que no son cosas graves y no son mayores arreglos los que hay que hacer. Entonces bueno, vamos a hablar hoy y quizás ya volvernos mañana o pasado. Estamos súper cómodos allá, pero bueno, no es nuestra casa y es lindo estar en nuestra casa. Alito no se quiere volver, Alito está como de vacaciones, porque encima se hizo muy 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 amigo de la nena al lado y de otros 2 nenes, y están todo el día jugando. Y bueno, y tiene la pileta, tiene la colchoneta, entonces como Alito no dimensiona muy bien por qué es que estamos allá, y para él son vacaciones. Y encima está a 1 cuadra de la escuela, entonces nada, está súper cómodo Alito, creo que viviría ahí. Hola, soy Decides Buenavita y seguro que me conocerán como... Nadie te dijo que haga otra toma. Bueno, entonces vamos porque... ¡Ay! Pero habla normal. Bueno, soy así, sí, quería decirles que... Bueno, hoy es... miércoles
17 de noviembre y hoy hace una semana y un día que estamos... Perdón, 17 o 18. Bueno, no importa. No sé, 18 o 17. 18 probablemente. Que estamos en el centro de evacuados, acá en Kennedy Park. Y tuvimos esta semana, desde ayer, ya una reunión con el dueño de la casa, los dueños de la casa, con la gente de la aseguradora. Y ya hoy a la mañana arreglaron el portón, que estaba roto. El viernes van a ir a cambiar algunas de las placas de yeso que se humedecieron del garage. Y hoy tuvimos una reunión con la gente de Defensa Civil, si no me equivoco, que nos ofrecieron asesoramiento legal en el caso de que necesitemos, económico también. Y a partir del lunes que viene ya no se puede permanecer más en el centro este de evacuados y la gente tiene que mudarse a otro lado. Entonces nosotros ya estamos listos para mudarnos, probablemente el sábado o el domingo. Pero para la gente que no se puede todavía mudar a su casa, van a tener la asistencia de esta gente que te pueden o instalar una cabinet en tu patio de tu casa o darte unas casas que tiene el council exclusivamente para esto, para el caso de desastres, o ayudarte con una asistencia económica. Nosotros por suerte no vamos a necesitar ese servicio y ya queremos que sábado o domingo volvemos a casa. ¿Tuviste un buen día? Sí. ¿Ustedes? Bien, tuvimos un buen día. Mr. Blur me la dio y me la dio porque en el día no llovió mucho y ya está lloviendo, pero un poquitito. Se me mojó toda la mochila y después... Quedó con olor. Sí, entonces el presidente de mi escuela me dio una mochila porque se mojó la otra. Muy bien, el director de la escuela. Y se me está estirando esto muchísimo. Oh, bueno, lo arreglamos. Está recanchera tu mochila. Sí. A ver. ¡Wow! Súper buenísima. Son como un olor de banana. Tiene como olor a banana. ¿De qué? ¿De tu lunchbox? Hoy los vamos al partido de rugby y seguimos con la editadora que se llama Julia. ¿Con la qué? Editadora. ¿Editadora? Sí. Y no tenemos que pagar por el partido de rugby porque son tickets y los tickets son para la gente que se reunieron en la casa. Eso mismo. Hoy es un gran día por dos motivos. Primero, que es el último día acá. Mañana ya nos vamos a casa. Sí, por suerte. Y segundo, que siempre dije que no me quería ir de Nueva Zelanda sin ver un partido de rugby en vivo. Y hoy, como dijo Alito, se va a cumplir. No son los Pumas, no son los All Blacks. Hubiese estado buenísimo ver el partido de hace unos días, de cuando los Pumas por primera vez le ganaron a los All Blacks. Pero quizás algún día. El punto es que a raíz de las inundaciones y cómo afectó a la gente de la ciudad, la Unión de Rugby de Hawke's Bay, que es la región, decidió abrir las puertas al público de manera gratuita para el partido de hoy, regional, de los Magpies de Hawke's Bay contra los
Bulls de Taranaki. Eso es por orden de llegada, pero además a las familias evacuadas les trajeron tickets, entradas para que tengamos, sin preocuparnos por el orden de llegada. Ahí se ven las entradas. Así que hoy cuando salga Marco del trabajo, ¡vamos a ir a ver los partidos de rugby! vamos a ir a ver el partido de rugby. Que encima nos decía un señor ayer que conocimos acá que es un partido súper importante para lo que es el rugby regional, porque es la semifinal de una copa que se llama la Copa Mitre 10, así que va a estar bueno. ¿Me quedan unas tostaditas? ¿A dónde estamos yendo? A un partido de rugby como el Marco, pero está con mi mamá. Ahora todos van a escuchar. Y acá están los tickets. Nos acercábamos al estadio y no dábamos más de emoción. Yo por ver el partido y Marco por comerse un pancho y tomarse una cerveza. Y Aldito se prende en cualquiera mientras estemos juntos. Aldito, ¿por qué equipo vamos a hinchar? Magpie, Magpies. ¿De dónde son? de Hawks Bay. Muy bien. ¿Y de qué color es la camiseta? Negra. Negra y blanca. Muy bien. ¿Te vas a tomar una birra, amor? Yo voy a tomar una cerveza porque como el rugby no me gusta, voy a cumplir los otros de folclore neozelandés. Y ahora me voy a ir a comprar una salchicha. Now, our junior magpie is Cam Cooper. Cam is 9 years old. Goes to Green Meadows Primary. He's playing for SQ, and his favourite rugby player is Ash Dixon. And you will win a $20 Big Barrel voucher. Big Barrel will be in contact with you about this. Generally successful. Esa es la mascota del equipo, una urraca, porque Magpies es urracas en español. Como pueden ver, el entretenimiento no se trata solo del partido, sino del show que montan, con música entre jugada y jugada, las mascotas de los equipos, cámaras que cuando te filman te desafían a hacer algo, como bailar o darte un beso con el de al lado. Marquise. Holly Van Seventa, we have your wallet. Esta la inglés como yo, y encima le pagan para que hable para la gente. A mí me critican. Bueno, ganaron los Magpies, 59-23. Fue muy divertido. De hecho, volvimos a la semana siguiente a ver la final, porque resulta que las entradas no son para nada caras. Los Magpies terminaron ganando el campeonato. Finalmente, el día tan esperado llegó. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura no buscada que fue la inundación y la evacuación. Llegó el día, finalmente. Domingo, casi 2 semanas, nos vamos a casa. Gracias por todo. Aquí A los de Kevin Park. Les deseamos muy felices fiestas y nos vemos en el próximo video.